Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 26 al 29. Voy a leer en voz alta para que usted me acompañe con su vista la lectura bíblica. Y dice así la palabra de Dios: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todo lo que están en los sepulcros oirán su voz, y lo que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas lo que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hasta aquí la palabra de Dios. Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el tema del mensaje, la comprensión de la resurrección. La comprensión de la resurrección. Yo pienso el mensaje que vamos a compartir esta mañana es uno de los mensajes más importantes que yo he predicado hasta ahora. Es un tema imprescindible para la vida de los cristianos. Y hoy vamos a compartir la palabra de Dios con el tema la comprensión de la resurrección. Hermanos, la resurrección no es un tema fácil de entender. Aunque uno quiera entender y aceptar intelectualmente, racionalmente, cuesta entender y aceptar esta enseñanza, esta palabra, esta resurrección. Por eso, hermanos, hoy quisiera compartir cómo comprenderemos la resurrección. Para entender la resurrección, hay que entender la muerte. Si no entendemos la muerte, no podemos entender la resurrección tampoco. Muchas veces nosotros no llegamos a entender la resurrección porque no tenemos idea de la muerte. Pero cuando uno llega a tener una idea clara de la muerte, va a llegar a entender la resurrección. Los médicos registran la muerte de su paciente cuando el corazón del paciente deja de palpitar. Entonces los médicos dicen que está muerto. Esta es la muerte biológica. Pero hermanos, veamos un caso. Cuando una persona se somete a una operación de trasplante de corazón, es necesario extraer el corazón del paciente para colocar otro corazón. Entonces se conecta en una máquina de asistencia cardíaca para extraer el corazón del paciente. Así, aunque el paciente quede sin corazón, no está muerto. No sé si le dejo entender. Y cuando trasplanta otro corazón, llega a vivir con el nuevo corazón que palpita. Quiero decir, aunque saque el corazón de uno, no significa la muerte completa. O sea, el paro cardíaco, sacar el corazón, significa simplemente una muerte biológica.
No es una muerte completa. Vamos a entender primero el tema de la muerte. Una niña dejó de respirar y su corazón dejó de palpitar. Así que todos dijeron que esta niña está muerta. Pero Jesús le dijo a la niña no está muerta, sino dormía. La niña ya había parado de palpitar su corazón. Por eso todos decían que estaba muerto. Pero Jesús dice, no está muerto, está durmiendo. ¿Lo digo yo o dice la Biblia? Lucas 8, capítulo 8, versículo 52 adelante, dice así, y lloraban todo y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Entonces, ¿qué dice? Y se burlaban de él, de Jesús, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. La muerte de esta niña fue una muerte biológica, pero no era una muerte completa. Entonces, ¿qué es la muerte bíblicamente? La muerte teológica es la separación del alma con el cuerpo muerto. Cuando el cuerpo deja de palpitar su corazón, cuando el cuerpo muere biológicamente, el espíritu de ese muerto salen de ese cuerpo muerto. Esta separación del espíritu, del alma con el cuerpo, es la muerte teológicamente. Cuando uno muere físicamente, nuestras almas se salen de nuestro cuerpo muerto. Y bíblicamente esta es la muerte. Cuando la hija de Jairo murió, sufrió un paro cardíaco, murió físicamente, el alma de la niña, el espíritu de la niña, había salido de ese cuerpo muerto. Y cuando Jesús levantó a la niña, el espíritu de la niña volvió a la niña inmediatamente y se levantó. Lo dice la Biblia. Veamos de nuevo Lucas capítulo 8, versículo 54. Veamos. Mas él, Jesús, ¿verdad?, tomándola de la mano, clamó diciendo, vea, muchacha, levántate. Entonces, vea lo que dice aquí, no lo digo, Dios. Entonces, su espíritu que había salido, que dice, entonces su espíritu volvió, dice, que estaba separado, que había salido, volvió. Hermanos, entonces se levantó y él mandó que se le diese de comer. Hermanos, la muerte teológicamente, bíblicamente, es cuando el alma de nosotros sale de este cuerpo muerto. Esa es la muerte. De eso está hablando. La niña había muerto físicamente, biológicamente, y su alma había salido, su espíritu había salido de ella. Ahora, Jesús vino, no está muerta, sino duerme, la agarra y la levanta diciendo, levántate, niña. Entonces la primera cosa que dice aquí, entonces su espíritu volvió. El espíritu que había salido, el alma que había salido, volvió.
y vivió. Por eso, hermano, tenemos que entender que la muerte es una separación del alma con el cuerpo mortal. Hermanos, el alma de los creyentes se salen del cuerpo muerto y se habitan en un estado glorioso hasta el juicio de trono blanco, hasta el día de juicio. Pero el alma de los creyentes no es que se muere y se desaparece. Raquel, la esposa de Jacob, dando luz a su hijo, llega a morir. Raquel, dando luz a su hijo Benjamín, llega a morir. Y la Biblia describe así sobre la muerte de Raquel. Es una parte importante también. Si vemos Génesis capítulo 35, versículo 18, hermanos, ahí describe la muerte de Raquel. Dice así: y aconteció que al salirse, ¿qué quiere decir acá? Raquel estaba por morir, dando luz a su hijo, dio luz a su hijo Benjamín, y se estaba por morir. ¿Y qué dice la Biblia aquí? Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. ¿Se entiende, verdad? Al salirse el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre Jacob lo llamó Benjamín. Ella quería que pusiera ese nombre a su hijo, antes que saliera su espíritu, su alma, antes que muriera, había dicho. Después, cuando ella murió, salió, después de haber dicho esto. Hermanos, en mucha parte de la Biblia habla sobre la muerte, y la muerte teológica, bíblica, es la salida, la separación del alma con el cuerpo. Nosotros tenemos que entender de este tema de la muerte para que podamos entender el tema de la resurrección y que podamos tener una fe de la resurrección. Hoy en día mucha gente no tiene fe de la resurrección porque no entiende de este misterio, de esta verdad. La muerte es dormir en la tierra y despertar en el cielo para comenzar una nueva vida. Cuando murió Lázaro, Jesús dijo: nuestro amigo, nuestro Lázaro está durmiendo. Así ha dicho Jesús. Jesús no dijo murió, terminó. No, nuestro amigo, nuestro querido Lázaro está durmiendo. Así lo ha expresado el Señor. Hermano, la muerte es dormir aquí en el cielo y despertar en el cielo. Dormir en la tierra y despertar en el cielo. El pastor Billy Graham dijo así sobre la muerte, que la muerte es un descanso. La muerte es una despedida momentánea. La muerte es un nuevo comienzo. Así ha dicho pastor Billy Graham. Eso es lo que nosotros creemos. Si somos conscientes de esta muerte, llegaremos a ser conscientes de la resurrección también. Debido a que nuestra alma son inmortales, no desaparecen después de la muerte, sino que continúan existiendo separados del cuerpo muerto. ¿Por qué necesitamos la resurrección? Porque nuestra muerte no es el final, sino es el comienzo de una nueva vida. Por eso necesitamos la resurrección. El pastor de L. Moody, el famoso pastor, dijo así sobre su muerte: ustedes un día va a leer un artículo en el periódico que diga que el de L. Moody está muerto.
Cuando usted lee ese artículo, cuando usted escucha esa noticia, no lo crean. Porque no estaré muerto, no estoy muerto, estaré viviendo una nueva vida en un lugar mucho mejor de lo que estoy ahora. No estaré muerto, no lo crean, porque estaré viviendo una nueva vida en un lugar mucho mejor de aquí. Esta es la fe que tenían los hombres de la fe. Un domingo por la mañana, 8 de abril de 1945, estaba por terminar la Segunda Guerra Mundial. Y este pastor, John Bonhoeffer, había luchado contra Hitler, contra el nazismo. Era un gran teólogo famoso. Él tenía todo lujo, toda la comodidad en Estados Unidos, pero se fue a su nación, Alemania, para proteger la iglesia de Alemania, porque la iglesia de Alemania se había unido con la política. Se fue a pelear contra el nazismo. Entonces fue encarcelado, y estos nazis, cuando estaba por terminar de venganza, de rabia, habían ejecutado al pastor John Heffer. Aquí se dice Hopper. Bonhoeffer. Y hermanos, en esa mañana, un día domingo por la mañana, él estaba orando en su celda. En ese momento, dos hombres de mala apariencia gritaron hacia la celda, diciendo: prisionero Bonhoeffer, síganos. Y lo estaba llevando a ejecutar, a matar. En ese momento, un oficial británico que estaba junto en la celda le dijo al pastor Bonhoeffer: pastor, esta será la última vez. Y le saludó con adiós, que vaya con Dios. Ante esta palabra, el pastor Bonhoeffer sonrió y dijo con un rostro de paz, de tranquilidad, le contestó: esta no es la última vez, este es el comienzo, así que nos veremos de nuevo. Estoy comenzando una nueva vida. Hermanos, la muerte de un creyente no es el final, sino un nuevo comienzo. Por eso necesitamos una resurrección. La muerte es el carro solemne que nos lleva al palacio de Dios. He escuchado varios testimonios de aquellos que murieron y que volvieron a la vida después de 3 horas, después de 3 días, hasta de 5 días he escuchado. O sea, habían muerto médicamente. Los médicos habían sentenciado muerto, pero volvieron a la vida. Y yo no le escucho, pero no confío como dice en la Biblia. Pero una cosa que está en común, que todos ellos fueron llevados a la presencia de Dios en una luz. Salieron de su cuerpo muerto y se fueron. Así que, hermano, permítame decirle, ¿sabe una cosa? La muerte es el carro solemne que nos lleva al palacio de Dios. Cuando morimos, nuestro cuerpo vuelve al polvo, pero nuestras almas vuelven a Dios. Por eso la vida cristiana no es un hobby. Hermanos, la fe no es un hobby. Se trata de vida y muerte. Pero hoy en día muchos creyentes al cristianismo, a la fe, lo tratan como una cosa,
liviana. ¿Sabe por qué? Porque no entiende de este misterio, de esta verdad. ¿De qué está hablando el texto que nosotros leímos en esta mañana? El texto de hoy está hablando de esto. La resurrección significa que va a haber juicio para todo. Ahí está. Hermano, la resurrección significa que va a haber juicio para todo. La Biblia dice que después de la muerte hay resurrección y después de la resurrección hay juicio. De eso habla bien claramente más de 1000 veces. Según el texto de hoy, hay 2 resurrecciones después de la muerte de una persona. Una es la resurrección de vida y la otra es la resurrección de condenación. Una es resurrección de vida, otra es resurrección de condenación. La resurrección de vida lleva a la vida eterna, pero la resurrección del juicio lleva al castigo eterno. Que la resurrección del juicio no es una resurrección para vivir, sino para ser castigado y condenado. Dice bien claramente Jesús. Estas son palabras dichas por Jesús. Veamos el texto de hoy de nuevo, por favor. Juan 5, 28 al 29. Veamos de nuevo. Dice así, Jesús está diciendo, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, miren, oirán su voz, y los que hicieron lo bueno, que dice, saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Dice la palabra de Dios, dijo el Señor mismo. Hermanos, por eso, sea quien sea, después de la resurrección, va a tener un juicio. El apóstol Pablo dice, la razón por la cual tememos a Dios y vivimos una vida de fe, es porque hay resurrección. El apóstol Pablo dice que si sin la resurrección, nuestro temor a Dios y nuestra fe van a ser todo en vano. Si no hay resurrección, ¿para qué creemos en Dios? Si no hay resurrección, ¿para qué vamos a tener una vida de fe? Vivamos como los demás, aprovechando, engañando a la gente, atesorando de la plata, del dinero de este mundo, viviendo una vida de lujo, comprando las cosas mejores del mundo. ¿Para qué vamos a creer en Dios? Dice apóstol Pablo, no lo digo yo. Nosotros guardamos la fe, tememos a Dios, obedecemos a la palabra de Dios, porque hay una resurrección. Vean lo que dice apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 15, versículo 12 al 14. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Y mire más, vana es también nuestra fe. Si no hay resurrección. 15, ahí versículo 19, 20 dice así. 1 Corintios 15. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos lo más digno de conmiseración de todos los hombres. Si solo esperamos de esta vida, dice. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Mire, primicia de los que durmieron es hecho. Hermanos, nosotros tratamos de vivir una vida moderada, una vida con temor a Dios. Tratamos de obedecer a la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque todos moriremos y todos resucitaremos y
todos tendremos un juicio delante de Dios. Algunos tendrán juicio de condenación, algunos tendrán juicio de recompensa. Por eso creemos Dios. La fe no es un hobby, no es un fuego. Se trata de la eternidad, porque nuestras almas es un ser inmortal. Ahora le digo por qué. Nuestras almas son almas inmortales y hay juicio para todo. La Biblia dice que el cuerpo del hombre está hecho de polvo. Por eso vuelve al polvo, dice. Pero el alma del hombre es un espíritu inmortal porque es el aliento de vida de Dios. Le explico aquí. Dios es un Dios eterno. Y todo lo que sale de Dios es eterno. No, Dios es un Dios eterno. Dios, cuando creó el hombre, lo creó del polvo de la tierra. Por eso cuando el hombre muere, su cuerpo vuelve al polvo porque de polvo es. Pero el alma, el espíritu, vino de Dios. Es de Dios. Por eso no muere, vuelve a Dios. Por eso, hermanos, el aliento de Dios que Dios había soplado al hombre que fue hecho del polvo. Es importante que usted entienda este versículo, Génesis capítulo 2, versículo 7. Veamos, por favor. Génesis 2, 7 dice así. Entonces Jehová Dios formó al hombre, ¿de qué? Del polvo de la tierra, del barro. Y después, ¿qué dice? Aquí es importante. Y sopló en su nariz aliento de vida. Este soplo de aliento de vida es de Dios. Por eso no desaparece, no muere. Es inmortal, es eterno. Por eso vuelve el alma a Dios. Y veamos de nuevo. Y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue, ¿qué fue? Y fue el hombre un ser viviente. El cuerpo mortal de barro llegó a ser un ser viviente por el aliento de Dios que Dios había soplado. Y por eso, hermanos, todo este cuerpo va al polvo, pero nuestras almas vuelven a Dios porque es de Dios. Por eso, hermanos, necesitamos nosotros la resurrección. Esta alma inmortal será resucitada y será juzgada por Dios. Hay un versículo que habla bien de esta situación. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12 al 15. Hermano, mira lo que dice Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Apocalipsis 20, 12 al 15. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar, mire lo que dice, y el mar entregó lo muerto que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno, ¿según qué? Según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y mira, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. No voy a explicar mucho aquí, pero hermanos, todo, nosotros en un día seremos convocados por Dios y tendremos una resurrección y tendremos un juicio de recompensa y de condenación. Por eso creemos en Dios. Nuestras almas es de Dios. Por eso no vuelve a la tierra. Ahí está la diferencia. San Agustín dijo así:
la vida es una carrera a la muerte desde el día de su nacimiento. Algunas personas se van temprano, otras viven un poco más, pero todos tienen que ir. Por eso Hebreo 9:27 dice una frase muy importante. Hebreo 9:27 dice así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Sea quien sea, todos morimos. Y tendremos juicio. Hermanos, de eso está hablando el texto de hoy. La resurrección significa que va a haber juicio. Dos tipos de juicio. Hermanos, ¿qué nos enseña el texto de hoy? ¿Qué tenemos que aprender a través del texto de esta mañana? En tercero y en último lugar, hermanos, debido al juicio después de la resurrección, hay que vivir con la fe de la resurrección. Hermanos, debido a la resurrección y el juicio, después de la resurrección, tenemos que vivir con la fe de la resurrección. La fe de la resurrección es una de las doctrinas más fundamentales del cristianismo. Pero hoy, esta fe de la resurrección está desapareciendo en la vida de los creyentes y la fe de la prosperidad está arraigando en la vida de los creyentes. Este es el problema. Por lo menos en esta iglesia no predicamos así. Pero hay mucha iglesia, hay muchos mensajeros y predicadores que hablan de la fe de la prosperidad y que no hablan de la fe de la resurrección. Las 4 creencias fundamentales del cristianismo es la fe de la creación, fe de la redención, fe de la resurrección y fe de la segunda venida del Señor. Son 4 doctrinas fundamentales del cristianismo. La fe de la creación. ¿Qué es esto? Este mundo fue creado por alguien. Hermanos, este mundo no nació por una explosión o por una evolución. ¿Usted piensa que por una explotación aparecerá esta planta? ¿Usted cree que por la evolución aparecerá esta planta y esta maceta aquí? Permítame decirle, aunque pase 1000 años, millones de años, no va a aparecer aquí esta planta por explotación, por la evolución. La planeta, el cosmos que nosotros vivimos, este universo, es mucho más complicado que cualquier máquina de este mundo. Este planeta está volando ahora con una velocidad que usted no imagina, mucho más rápido que avión. Está volando este planeta. Todo en orden. No puede aparecer por una explotación o por una evolución. Pero la gente cree en eso. Sería más fácil creer que fue creado por alguien. Esto está aquí porque alguien lo hizo y yo lo compré. Por eso está aquí. Alguien lo hizo, no por una explotación. Por eso, hermano, la fe de creación, la fe de la redención. No sé por qué, pero una u otra forma Dios dijo, la paga del pecado es muerte. Por eso, todos hemos pecado y todos estamos condenados para la muerte. Por eso Jesucristo tuvo que venir a la tierra para la redención de la humanidad, porque sin derramamiento de la sangre no se hace redención del pecado. Por eso vino Jesús. Esta es la fe de la redención, la fe de la resurrección y la fe de la segunda venida del Señor. Son cuatro doctrinas fundamentales del cristianismo. Hoy en día nosotros no tenemos interés en esta doctrina, en esta fe.
Lastimosamente, el cristianismo actual no le interesa la fe de la resurrección, sino solo la fe de la prosperidad. La gente de hoy en día, en vez de creer en Jesús resucitado, quieren creer solamente en Jesús de prosperidad. Jesús que sana, Jesús que bendice, Jesús que prospera, Jesús que soluciona. Por favor, antes de este Jesús, tenemos que creer en Jesús resucitado. Y hoy en día se está desapareciendo esta fe de la resurrección. Este es el problema de la iglesia hoy en día. Hermanos, una creencia incorrecta conduce a valores incorrectos. Y esos valores incorrectos lo conduce a una vida incorrecta espiritualmente. Un creyente verdadero debe vivir una vida con la fe de la resurrección, no con la fe de la prosperidad. No hay que vivir con la fe de la satisfacción, sino hay que vivir con la fe del contentamiento. Aquellos que quieren vivir con la fe de la satisfacción, permítame decirle, su satisfacción no tiene su fin. Usted tiene $1,000, quiere 10,000. Tiene 10,000, quiere 20,000. Tiene 20, más. Hay que vivir con la fe del contentamiento, agradeciendo a Dios con lo que hay. Si no creemos en la resurrección, toda nuestra fe, nuestra vida religiosa va a ser en vano. Con esto termino. A excepción de Judas Iscariote, quien había vendido a Jesús, los 11 discípulos de Jesús fueron martirizados. ¿Por qué todos ellos pudieron ser martirizados? Hermanos, hay cosas que se puede forzar, que se puede obligar, pero hay cosas que no se puede forzar. Los 11 discípulos de Jesucristo pudieron ser mártires porque habían visto a Jesús resucitado, por eso tenían la fe de la resurrección. Cuando uno tiene la fe de la resurrección, es capaz de morir por Jesús. Por eso pudieron morir por Jesús. Esto no se hace forzosamente por la obligación. Ellos habían visto a Jesús resucitado. Nosotros tenemos que predicar de este Jesús resucitado ahora, en vez de predicar Jesús de prosperidad. Esas cosas son cosas secundarias, son cosas complementarias que vienen como añadidura si buscamos primariamente su reino y su justicia. La fe es una elección. Hermanos, la fe es una elección. Nuestra elección de creer o no creer es nuestra elección. Nosotros tenemos elección para creer o no creer. Pero cada uno va a pagar por lo que ha elegido. Jesús vino a Tomás, quien dudaba la resurrección de Jesús. Los discípulos estaban diciendo, Jesús resucitó, pero Tomás, uno de los discípulos de Jesús, yo no le creo. No, ¿qué va? Resurrección, no se puede creer, yo no lo creo. Tomás no podía creer intelectualmente, racionalmente, la resurrección de Jesús. Entonces Jesús vino a Tomás, quien dudaba, y le dijo, Tomás, ¿por qué no cree? Y mostró la evidencia. Eso aparece en Juan capítulo 20, versículo 27. Jesús dice a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Tomás, aquí dice Jesús una frase muy importante. No seas incrédulo, sino creyente.
La fe es una elección. La fe es una decisión. Yo elijo, yo decido a creer en la resurrección de Jesucristo. Hermanos, la fe no es solo creer en lo que uno puede creer, a lo que uno quiere creer. La fe es una elección y una decisión. Aunque me cueste creer, yo decido, Señor, elijo creer en tu resurrección y yo creo en tu palabra. Y el Señor dice, grande es tu fe, conforme tu fe te sea hecho. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice. La fe es una elección. La fe es una decisión. Nosotros vivimos una vida de fe y una vida moderada en esta tierra es porque hay una resurrección y un juicio después de esa resurrección. Por eso el apóstol Pedro dice así en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Pedro dice así: amado, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Que abstengamos de las pasiones que batallan contra nuestras almas. En esta vida de extranjero y de peregrinación. Porque nos espera una resurrección y un juicio de recompensa. Hermanos, la vida de los creyentes tiene que ser para la resurrección de la recompensa, no para el juicio vergonzoso. Escuche lo que dice apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 15. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Hermanos, Jesús dijo, no hagáis tesoro en esta tierra donde hay polilla, donde hay hurto, donde hay ladrones. Haga en el cielo. Va a haber gloria como el sol. Algunos tendrán gloria vergonzosa, como la estrella lejana, apenas brilla y desaparece. Hermanos, tenemos que vivir con la vida, con la fe de la resurrección. Hagamos nuestro tesoro en el cielo. Preparémonos para estar delante del Señor. Esta es la fe y la vida de los creyentes. Termino con esto. Hermanos, vivamos una vida victoriosa con la fe de la resurrección, absteniendo de todos los deseos carnales para que podamos gozar la resurrección de la vida y de la recompensa en Cristo Jesús. Que Dios bendiga su palabra. Oremos, por favor.